Hola, ¿qué tal, gente hermosa de YouTube? Bueno, en este video vamos a aprender a cómo modelar un circuito RC cuando se tenga un único capacitor y algunas resistencias aledañas a él. En sí, cuando que tengamos este tipo de arreglos, a lo que queremos llegar va a ser lo siguiente: a un circuito RC simple en serie, y para esto vamos a tener que usar el concepto del equivalente de Thevenin, que si bien no es muy complejo, pero pues vamos a darle una pequeña repasadita en este video por si no lo tienen tan claro. Entonces, nuestro problema nos dice así: obtener la respuesta del voltaje del capacitor para T mayor que 0, suponiendo que el capacitor está descargado para T igual a 0. Y bien, entonces vamos a abrir Maple para que vayamos haciendo las cuentas, las divisiones en sí, cosas sencillas, pero hasta el final vamos a tener que resolver una ecuación diferencial, así que nos va a ayudar mucho tener Maple abierto. Bueno, entonces procedamos a obtener el equivalente de Thevenin. Bien, entonces cuando querramos obtener el equivalente de Thevenin de un sistema, pues desconectamos el circuito o la carga, por así llamarlo, es el nombre, y este le pondremos A y este nodo le pondremos B. Entonces obtendremos el equivalente entre A y B de este circuito. De momento el capacitor no, no nos interesa por ahora, así que lo borramos completamente y vamos a obtener la resistencia de Thevenin. Creo que es lo más sencillo de obtener cuando se tienen fuentes independientes de voltaje, porque solamente igual la fuente solo se quita y pues solo, bueno, no es que se quite, se le da cortocircuito para obtener la resistencia de Thevenin. Sí, y entonces tendríamos que obtener simplemente la resistencia que hay entre las terminales A y B, y como vemos es un arreglo muy sencillo. Simplemente sería entonces la suma en serie de 2 kilo ohms con la otra resistencia de 2 kilo ohms, que nos daría una resistencia de 4 kilo ohms, o sea, 4 kilo ohms, o sea 4K, y que va a estar A y B, y también va a quedar entonces en paralelo con la otra resistencia de 4K. Cuando las dos resistencias que están en paralelo son del mismo valor, la resistencia total va a ser la mitad de las dos. O sea, en este caso nuestra resistencia equivalente va a ser de 2 kilo ohms. Pero si esto no se entiende muy claro, pues simplemente es cosa de hacer la respectiva operación. Y sería entonces 1 entre 4, de 4000, más 1 entre 4000, y esto a la menos 1. Y pues ya nos dice lo que les comentaba, que cuando las resistencias son iguales, pues, y están en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad de alguna de las dos. Ok, entonces ahora procedamos a obtener el voltaje de Thevenin, que corresponde al voltaje que hay entre las terminales A y B si considerábamos que el circuito está abierto. Y nos damos cuenta que tenemos un arreglo de resistencias en serie, una de 2 kilo ohms, otra de 4 kilo ohms y otra de 2 kilo ohms. Entonces vemos que el voltaje que hay entre las terminales A y B coincide con el voltaje que está teniendo la resistencia de 4 kilo ohms. Por lo tanto, para calcular el voltaje de Thevenin bastará simplemente con aplicar la expresión de divisor de voltaje, que para este caso va a ser el voltaje de Thevenin va a ser igual a 8 volts, que corresponden al voltaje total de todo el circuito, por 4000 kilo ohms, porque es la resistencia que estamos analizando, dividido entre la resistencia total, que para nuestro caso es 2 más 4 más 2, son igual a 8 kilo ohms.
entonces sobre 8000, y esto nos dará el voltaje de Thevenin, que es 4 volts para nuestro caso. Bien, entonces ya que tenemos tanto resistencia de Thevenin como voltaje de Thevenin, vamos a pasar a un diagrama a representarlo para que ya nos quede un poco más claro. Entonces el voltaje de Thevenin nos dio que era de 4 volts. 4 volts. La resistencia había sido de 2000 kilo ohms. Y el valor de nuestro capacitor nunca ha variado, que es 0.47 microfaradios. Bien, entonces ya podemos pasar a aplicar la expresión que teníamos por aquí, donde es un circuito RC simple, bueno, un circuito RC en serie, que es exactamente lo que tenemos aquí, un circuito RC. Y pues solamente es cosa de pasar esta ecuación. Bueno, entonces aquí ya para ahorrarnos un poco de tiempo yo escribí el valor de nuestra capacitancia y la ecuación diferencial asociada al voltaje de capacitor. Como vemos es exactamente la misma la que tenemos por acá, solamente que aquí el V de F es el voltaje del capacitor y el V de S es lo que nosotros tenemos como voltaje de Thevenin. La resistencia pues ya la reducimos también con la expresión de Thevenin, que es la resistencia de Thevenin nos da igual a 2000. Y aquí en esta parte simplemente elevar F es para ahorrarnos algunas grandes fracciones que nos da Maple al momento de resolver, para que lo evalúe y nos dé los valores decimales. Y el comando dissolve, que es lo que hace que se resuelva la ecuación diferencial. Aquí la condición inicial es que el voltaje del capacitor es igual a 0 cuando el tiempo es igual a 0, porque se nos decía que estaba descargado para t igual a 0. Entonces solamente procedemos a darle enter para que Maple nos resuelva la ecuación. Nos dice entonces que el voltaje del capacitor es igual a esto, y vamos a proceder a graficarlo para ver qué tal se ve. Bueno, entonces para que Maple nos grafique la curva solución, bueno, la curva del voltaje del capacitor, simplemente le damos la siguiente instrucción: plot del voltaje del capacitor, y lo damos un rango donde podamos apreciar ese comportamiento. También se le tiene que agregar la librería with plots, y estas dos líneas que tenemos por acá, esta corresponde para que nos diga cuál es la constante del tiempo de este circuito, y para que nos evalúe el voltaje del capacitor para ese tiempo, para cuando t es igual a la constante del tiempo, que suele ser el voltaje total que tiene el capacitor por 0.632, más o menos es el valor que debe de alcanzar el voltaje del capacitor cuando se evalúa en la constante del tiempo. Y bueno, pues damos enter para ver la gráfica. Aquí nos muestra la gráfica del voltaje del capacitor, y aquí nos muestra el valor de la constante del tiempo, que es 940 microsegundos. Y acá tenemos cuánto vale el voltaje del capacitor cuando lo evaluamos en su constante del tiempo. Como vemos, a ver, 940, ese valor se encuentra por acá antes del 1. Como vemos, si tiene algo de lógica estos valores. Y como vemos, después de un largo periodo de tiempo, teóricamente 5 constantes del tiempo, ya el voltaje del capacitor es el que tendría teóricamente la resistencia, como si no estuviera el capacitor. Solamente en los primeros instantes es cuando el capacitor hace que se comporte de una forma exponencial el circuito. Y pues esto sería todo, al menos de parte del análisis matemático. Ahorita vamos a simular el circuito en Proteus para poder comprobar nuestros resultados.
Bueno, entonces aquí en Proteus alambramos nuestro circuito, ya pusimos los componentes, las resistencias, el capacitor, y esto que tenemos por acá son puntas de prueba de voltaje exactamente, y las vamos a usar para poder graficar. De este lado ya tenemos la gráfica. Para poner una gráfica solamente vamos acá donde dice Graph Mode, seleccionamos analógico y hacemos una gráfica. Bueno, somos las dimensiones de nuestra gráfica y ya. Bueno, como aquí ya la tenemos, pues no es necesario. Bien, entonces maximizamos la ventana, bueno, la gráfica, y vamos a hacer un zoom para que nos permita ver el punto exacto donde está nuestra constante de tiempo y ver si se cumple. Entonces dijimos que era alrededor de los 900 microsegundos, 940 para ser exacto, y estamos entonces por acá. Entonces nos dice que a los 940 microsegundos el voltaje vale 2.53, tal y como lo teníamos en Maple, solamente que aquí lo que pasó es que lo redondeó y por eso nos aparece en 2.53. Pero esto nos indica que nuestra simulación, bueno, nuestros resultados que obtuvimos con Maple estuvieron correctos. Bien, entonces ahora pasemos a la última parte de este análisis, donde pasamos a hacer ya el circuito en físico, donde cada una de estas resistencias son de 2000 kilo ohms, y aquí en este caso pusimos dos en serie para que simularan la de 4000 kilo ohms. Bueno, y acá vemos las conexiones que hicimos al generador de funciones. Conectamos el positivo aquí y el negativo. Realmente aquí era indiferente cuál era positivo y negativo. Usamos un tren de pulsos para que pudiéramos ver en el osciloscopio el voltaje. Bien, aquí ya se puede visualizar mejor todo el circuito. Aquí pusimos unos jumpers para que conectara con el capacitor, y pusimos unos cables BNC para poder apreciar su salida en el osciloscopio. Bueno, pues aquí podemos ver la salida que nos dio el osciloscopio. Vemos que cada cuadrito vale 500 microsegundos, así que de aquí a aquí hay aproximadamente unos 1950, porque cada cuadrito vale 100 microsegundos, así que como que no alcanzan a tocar los 1000, pero es tantito menos de 1000, más o menos como unos 950, que es congruente con lo que nos daba Proteus, y aquí está aproximadamente el 2.5. Así que, como podemos ver, nuestro resultado estaba correcto, ya comprobándolo con el circuito físico. Y sería todo por este video. Si el video te gustó, no te olvides de darle like, suscribirle y ponerle 10 a este proyecto. Nos vemos hasta la próxima.